Presiden este evento la doctora María Leoba Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM. El jurista, abogado y maestro a quien rendimos merecido homenaje, el doctor Héctor Fix Zamudio. El doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios. El doctor José de Jesús Orozco Enríquez, integrante de la Honorable Junta de Gobierno de la UNAM y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El doctor Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Para dar inicio a los trabajos de este homenaje, pedimos al doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco haga el honor de hacer uso de la palabra. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradezco el inmerecido honor de haber sido invitado a participar en este homenaje a nuestro querido maestro Héctor Fix Zamudio, lo cual debo a la generosidad de la doctora Leoba Castañeda Rivas, atinada directora de nuestra Facultad de Derecho. Saludo en primer término al maestro Fix, a la señora directora de la facultad, al doctor Jesús Orozco Enríquez, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y miembro de la Honorable Junta de Gobierno de nuestra universidad, así como también al doctor Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Asimismo, saludo a las y los funcionarios de la facultad y de nuestra universidad, a las y los distinguidos académicos de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas que nos acompañan, a los familiares y amigos del maestro Fix y a las alumnas y alumnos que se dieron cita el día de hoy a este importante evento. Nos convoca en esta ocasión uno más de los homenajes que ha merecido el maestro Fix Zamudio por varios motivos dignos de celebración. El primero de ellos, que el día de mañana cumplirá 90 años de una fructífera y ejemplar existencia. De su vida, 75 años ha sido universitario. De estos, 55 ha sido académico de nuestra universidad y por 32 años fue docente en esta misma facultad y su división de estudios de posgrado. Ante una persona con tantas cualidades ejemplares y sobresalientes, es muy difícil siquiera pincelar algunas de ellas en tan pocos minutos. Es por ello que he decidido compartir con ustedes un testimonio de algunas de las facetas del maestro como docente, como tutor, como guía, ese tipo de labores que por modestas en ocasiones no se aprecian en su justa dimensión, pero que sin duda impactan la vida de los estudiantes y los forman más allá de las aulas. Mi primer contacto con el maestro Fix fue en su carácter de profesor de amparo de esta Facultad de Derecho, hace 23 años ya, cuando tuve el acierto de inscribirme en su cátedra, aún sin conocerlo en persona, pero luego de haber hallado que era uno de los autores citados de manera recurrente en los libros de amparo. El maestro era apoyado en dicha cátedra por el ahora destacado doctor Edgar Corzo, quien entonces se encontraba culminando su tesis de licenciatura. Cada sesión de la cátedra que nos ofrecía el doctor Fix era sin duda magistral y muy completa, gracias a la cual teníamos la oportunidad única de aprender no solo amparo, sino a la vez teoría del proceso, derecho constitucional comparado, historia y cultura universal.
El maestro nos proporcionaba con antelación los materiales a abordar en el curso y sobre la base de su lectura acostumbraba a hacer algunas preguntas sencillas en el transcurso de la exposición del tema que ponían a prueba nuestro deber básico como estudiantes y que en ocasiones se veían seguidas por parte de los alumnos de un silencio sepulcral, de miradas hacia abajo o hacia arriba como buscando algo. Lo que lejos de molestar al maestro era seguido por una explicación diáfana que invitaba y comprometía de una forma sutil a la lectura omisa. El maestro Fix nos aplicaba un examen escrito a mitad del curso y, de ser el caso, los correspondientes exámenes finales, además de encargarnos un ensayo. Si en esos exámenes había alguna respuesta insatisfactoria o errónea, la respuesta correcta era anotada de puño y letra del maestro al margen en el propio examen, cosa que siempre he admirado porque en ese sencillo ejercicio denota un verdadero compromiso con la formación de las alumnas y los alumnos, quienes de forma directa o indirecta nos formamos en la aproximación procesal del maestro Fix al juicio de amparo. Estamos convencidos que es una de las mejores estrategias didácticas para hacer comprender a los estudiantes de licenciatura e incluso de posgrado una figura tan compleja y dinámica. Ese constituye un invaluable legado que se debe impulsar y continuar, máxime que tenemos una nueva ley de amparo a partir de abril de 2013. Otra de las facetas formativas del querido maestro Fix que quiero compartirles es como asesor académico, privilegio que hemos tenido un gran número de estudiantes de licenciatura, posgrado e incluso investigadores ya formados, mexicanos y de muchas otras nacionalidades. En dicha actividad se vislumbra la sapiencia y generosidad del maestro Fix. Aún conservo en mis archivos personales el primer proyecto de capitulado de tesis de licenciatura que le hice llegar al maestro sobre el extenso tema del derecho procesal constitucional que él, por supuesto, ha ayudado a formar. En ese temario, además de descubrir el hilo negro y el agua tibia, yo pretendía abarcar lo que, según mi leal saber y entender, agotaba el tema. El maestro, luego de revisar el capitulado, sin desanimarme, me sugirió una alternativa a la tarea imposible que me iba a echar a cuestas, que consistía en estudiar el apasionante tema de la interpretación constitucional, mismo que a la fecha sigue ocupando parte de mis incipientes inquietudes académicas y en el cual sigo cavando, eso sí, sin pretender hallar ni el agua ni el hilo. Más allá de este breve pasaje, todas y todos reconocemos y agradecemos al maestro su compromiso y entrega, en principio porque brinda su valioso tiempo y está siempre dispuesto a escuchar. En segundo lugar, porque acompaña la investigación, orienta, motiva y sugiere rumbos, enfoques, autores, pero jamás impone o descalifica, lo que permite experimentar la investigación con plena libertad intelectual, eso sí, informada y bien documentada. En tercer lugar, el maestro es un lector y revisor acucioso, pero sobre todo respetuoso y siempre propositivo, cuya labor como tutor de tesis culmina con la expedición de votos amplios, detallados y profundos, llenos de erudición, que denotan la seriedad y compromiso académicos con que desarrolla esa labor tan importante y formativa para la vida de los estudiantes e investigadores por igual. Con una guía de esa calidad, no es extraño que gran número de los trabajos dirigidos por el maestro devengan en publicaciones que hacen avanzar el conocimiento jurídico en pos de la solución de los grandes problemas nacionales e internacionales. Otro de los innumerables aspectos dignos de reconocerse, admirarse y agradecerse hacia el maestro Fix es la formación de las becarias y becarios, así como ayudantes de investigación, a quienes ha guiado a lo largo de su vida como investigador del derecho. Quienes hemos tenido esa fortuna, recordamos con enorme gratitud la paciencia, la sencillez y el apoyo del maestro,
así como la ayuda de su incansable colaboradora por cerca de 3 décadas, doña Evangelina Suárez, doña Eva, quien completa nuestra formación al lado del maestro con sus consejos y ayuda, y de vez en cuando con algún regaño bien merecido. A veces la vida nos conduce a felices coincidencias, la coincidencia en el tiempo y en el espacio, en los gustos y en los anhelos, como lo es acercarse a la investigación. Las coincidencias se vuelven fortuna cuando, además de ingresar como ayudante de investigador, los giros del destino te acercan al Dr. Fix Zamudio para trabajar apoyándolo en su labor. Las tareas parecen simples: ayudar en la búsqueda de datos y leer los textos que el maestro elabora. La mayoría de las veces se trata de buscar algún libro ya leído por el maestro, pero del cual requiere contar con la cita completa o simplemente verificar un dato dudoso. En cada búsqueda, el Dr. Fix Zamudio pone a su asistente en el contexto tanto de lo que escribe como de aquello que amablemente solicita. Así, la labor de ayudante de investigación con el maestro Fix es similar a quien tiene la oportunidad de posar su mirada en una obra maestra antes de que sea conocida y divulgada. En este contexto, las explicaciones del maestro Fix son verdaderas cátedras individualizadas, de las que siempre se aprende algo nuevo. La convivencia con el doctor es un aprendizaje permanente y constante, un aprendizaje jurídico, de la vida, pero sobre todo humano, el cual parece inagotable. Así lo demuestra su producción, sus libros y artículos, elaborados con el mayor rigor académico, con la claridad y sencillez que solo un verdadero maestro logra. A ustedes, jóvenes asistentes a este evento, tienen también la oportunidad de aprender del maestro Fix, de leer y formarse de su extensa obra, a la que pueden abrevar casi de inmediato gracias a las ventajas de las nuevas tecnologías. No dejen pasar dicha oportunidad, pues está a su alcance. Estimadas y estimados asistentes, querido maestro, es cierto, como dicen, que la excelencia se encuentra en los pequeños detalles. En estas breves palabras he intentado presentar una muestra de esos pequeños detalles de su persona y de su labor, que han influido en los destinos y las vidas de mucha gente. Sé que usted no es proclive a los homenajes y que su sencillez le lleva a resistir ser reconocido, pero por esta ocasión le pido una excepción y reciba de todas esas personas y de quienes estamos aquí presentes, quizá la más simple, menos rebuscada y más genuina expresión de nuestro sentir, que es sinceramente: gracias y felicidades, querido maestro. A continuación, el doctor José de Jesús Orozco Enríquez hará uso de la palabra. Buenos días a todas y a todos. Doctora María Leoba Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Ilustre maestro Héctor Fix Zamudio, doctor Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, doctor Jorge Ulises Carmona, defensor de los derechos universitarios, profesoras, alumnas, alumnos. Constituye un alto honor acudir a la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México para unirme con convicción, entusiasmo, respeto, gratitud y admiración al homenaje que se le rinde al ilustre y muy querido maestro Héctor Fix Zamudio. Sin duda, el jurista mexicano más destacado y reconocido a nivel internacional, con motivo de su 90º cumpleaños. Sabidas son las múltiples cualidades personales y sobresalientes y contribuciones jurídicas de Héctor Fix Zamudio, y todas ellas caracterizadas por su infatigable vocación académica e invariable compromiso con la defensa de los derechos humanos
y la dignidad de las personas, así como con los más altos intereses de la nación y con los de nuestra Universidad Nacional. De ahí que esta semana tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Colegio Nacional, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y esta Universidad Nacional, a través de su Instituto de Investigaciones Jurídicas y esta Facultad de Derecho, le estén rindiendo merecido tributo. Ciertamente, en cada una de estas instituciones, nuestro homenajeado ha dejado huella indeleble y como universitarios y mexicanos, e incluso habitantes de América, mucho nos hemos beneficiado de sus valiosas aportaciones. En esta ocasión, atendiendo al lugar en que nos encontramos, con mi más cumplido reconocimiento a la directora de nuestra Facultad de Derecho, doctora María Leoba Castañeda Rivas, por su feliz iniciativa y apreciada hospitalidad, me gustaría poner énfasis en la faceta de Héctor Fix Zamudio de carácter docente y algunas de sus más significativas contribuciones a la vida de nuestra Universidad Nacional. En esta Facultad de Derecho, a partir de 1964, Fix Zamudio impartió a nivel licenciatura la Cátedra de Derecho de Amparo, cumpliéndose también 50 años de la publicación de su trascendente libro sobre el juicio de amparo, que implicó un cambio de paradigma al incorporar las bases y categorías del procesalismo científico al estudio y concepción del amparo. Asimismo, a nivel de posgrado, impartió varias otras materias tales como derecho comparado, problemas procesales del derecho privado, defensa de los particulares frente a la administración, teoría del proceso laboral y poder judicial, habiendo tenido el caro honor de auxiliarle en esta última como adjunto en cierta época. De manera visionaria y decidida, Fix Zamudio impulsó el programa de formación de personal académico cuando dirigió el Instituto de Investigaciones Jurídicas, antes de Derecho Comparado, a través del cual seleccionó a varios alumnos de esta Facultad de Derecho para vincularlos con tareas de investigación en el referido instituto y con posterioridad apoyarles para realizar estudios de posgrado en importantes universidades extranjeras, entre los cuales tuve el privilegio de encontrarme, por lo cual siempre le estaré profundamente agradecido, pues ello me permitió reincorporar después como investigador y realizarme profesionalmente, así como incrementar el conocimiento y cariño a la institución a la cual orgullosamente pertenecemos. Son numerosas las generaciones que hemos tenido el privilegio de formarnos, tanto en el aula como fuera de ella, bajo su égide y guía de Héctor Fix Zamudio, habiendo contado también con el incomparable y caro honor de que haya sido mi director de tesis doctoral. La generosidad e influencia académica del maestro Fix con sus discípulos y colegas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas son tan patentes que se han erigido en el líder y forjador de la Escuela Jurídica Mexicana de Investigación, que utilizando como herramienta principal la ciencia jurídica comparativa y en particular teniendo como referencia el ámbito iberoamericano, se aboca a investigar principalmente las condiciones y problemas nacionales a fin de ofrecer soluciones normativas. Aun cuando desde 1972 obtuvo por la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional el grado de doctor con mención magna cum laude, cabe destacar que sus incontables discípulos en el aula y en el ejercicio profesional nos referimos al doctor Héctor Fix Zamudio como el maestro, para poner énfasis en el reconocimiento y distinción que entraña la noble figura del maestro, según advertía don Antonio Martínez Báez, así como para su superior y permanente categoría frente a la del simple y pasajero profesor, en el entendido que también tiene una gran valía y agradecimiento para que también se les reconoce a esta calidad, pero es claro que el de maestro hace referencia a quien hemos seleccionado como modelo paradigma de nuestras vidas. Jurista y maestro destacado, universitario ejemplar, mexicano excepcional, humanista insigne, hombre cabal, padre y esposo amoroso, Fix Zamudio ha representado en su fructífera e íntegra trayectoria el paradigma del maestro forjador de generaciones. Otra de las facetas que han caracterizado a nuestro querido y admirado homenajeado es su firmeza para defender con las armas de la razón y el derecho a la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay que recordar, por ejemplo,
Su importante función, junto con el destacado científico Víctor Flores Olea y algunos asesores de la Rectoría, en la definición de las bases jurídicas que permitieron superar el conflicto laboral de 1972 y reanudar las tareas universitarias. Asimismo, fue notable la contribución del maestro para la consagración constitucional de la autonomía universitaria en 1979 y el establecimiento en 1980 de modalidades especiales en la Ley Federal del Trabajo para la prestación de servicios en las universidades públicas autónomas a fin de deslindar y salvaguardar los aspectos académicos de los intereses gremiales, siendo rector el doctor Soberón y abogado general el doctor Diego Valadez, al igual que la creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios dentro de nuestra universidad en 1986, bajo el rectorado de Jorge Carpizo. Además de haber desempeñado el honroso cargo de miembro de la Honorable Junta de Gobierno de nuestra Universidad Nacional entre 1981 y 1988, por su gran dedicación a la investigación y la docencia, así como la excepcional valía y calidad de la trascendente obra académica, el Consejo Universitario honró al maestro Fixamudio como investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Asimismo, entre las incontables y prestigiosas distinciones académicas de que ha sido objeto, el maestro Fix obtuvo en 1986 el Premio UNESCO de Enseñanza de los Derechos Humanos. La honestidad intelectual y el rigor académico de Héctor Fixamudio, su bondad y generosidad, su fortaleza moral y rectitud en el obrar, su compromiso con los derechos fundamentales y la dignidad humana, así como sus convicciones democráticas y liberales, entre otras virtudes públicas y personales, constituyen un paradigma y un ejemplo para quienes tenemos la fortuna de estar cerca y aprender de él, así como de disfrutar el privilegio de su amistad. Si hubiese más mexicanos como Héctor Fixamudio, nuestra patria sería inmensamente mejor. Gracias, muchas gracias, querido maestro, por ser como es, por su generosidad y su bondad, por su infatigable servicio a México y a su Universidad Nacional. Hacemos votos por seguir contando durante muchos años con sus luces, aportaciones jurídicas, amistad y siempre sabio consejo. Gracias. Pedimos al doctor Héctor Fix Fierro, hijo de nuestro homenajeado, hacer uso de la palabra. Muy buenos días. Doctora María Leoba Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor Héctor Fixamudio, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor José de Jesús Orozco Enríquez, integrante de la Honorable Junta de Gobierno de nuestra universidad. Doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, defensor de los derechos universitarios, y ambos queridos colegas de nuestro instituto. Queridos familiares, amigos y colegas del doctor Héctor Fixamudio, distinguidos invitados especiales, estimados funcionarios, profesores y alumnos de nuestra querida facultad, señoras y señores. A nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas, agradezco cordialmente a la doctora Castañeda Rivas, directora de nuestra querida facultad, la iniciativa y la organización de esta ceremonia de homenaje a uno de sus más ilustres egresados y maestros, el doctor Héctor Fixamudio. La ocasión que lo motiva es que el día de mañana cumple 90 años de vida, de los cuales casi 60 los ha dedicado con gran pasión y disciplina a la investigación y a la vida académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y en nuestra facultad. Es pues un acto que honra por igual a la facultad y al instituto, por ser el doctor Fixamudio una de las figuras que nos unen de manera indisoluble. Si me permite usted, señora directora, quiero dirigir estas muy breves palabras principalmente a los estudiantes que nos acompañan. ¿Por qué acuden a este acto? ¿Los obligaron sus profesores? ¿Sintieron curiosidad? ¿Han oído hablar o han leído algún trabajo del doctor Fixamudio? Ninguna de las opciones anteriores. En lugar de llenar de elogios al homenajeado como si se tratara de una figura sobrehumana,
por lo mismo lejana. Déjenme decirles que el doctor Fixamudio, aunque ya no imparta cátedra en esta facultad, lo que hizo durante muchos años en la licenciatura y el posgrado, sigue siendo un maestro cercano y entrañable para todos sus alumnos y discípulos. Muchos de los juristas más importantes del México actual, pertenecientes a varias generaciones y que ustedes conocen, se consideran discípulos suyos, aunque no se hayan inscrito en sus cursos. Algunos son quienes están tomando las decisiones más importantes para la vida jurídica del país. Están en la Suprema Corte de Justicia y en los poderes judiciales locales. Están en la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Defensoría de los Derechos Universitarios de nuestra universidad, así como en otras universidades públicas y privadas. Por supuesto, están también en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y en nuestra facultad, pero también tiene numerosos discípulos y alumnos en el extranjero, porque es un maestro con reconocimiento continental. Quiero decirles también, lo que quizá les sorprenderá un poco, que el doctor Fixamudio fue joven como ustedes. Realizó sus estudios de Derecho en la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia entre 1942 y 1949. Sufrió con los exámenes, igual que ustedes. Gozó con las clases y el ejemplo de los buenos maestros y tuvo que sobrellevar las de profesores menos capaces para la cátedra. Hizo aquí también algunas de las amistades más cercanas que ha tenido en su vida. Imagino que vivió, como todos los estudiantes, las esperanzas y temores de quienes se está preparando para los desafíos de la vida profesional. Al igual que muchos de ustedes también, empezó a laborar durante sus estudios en un modesto empleo administrativo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que dejó definitivamente en 1964, siendo ya secretario de Estudio y Cuenta adscrito al Tribunal Pleno. Ahora quiero transmitirles de manera más directa, con el propósito de acercarlo más a ustedes, las reflexiones y experiencias del doctor Fixamudio en su época de estudiante. En efecto, desde hace algunos meses, nuestro homenajeado escribe un texto que recoge sus memorias académicas y recuerdos personales. Con su autorización daré lectura a algunos pasajes que se refieren a sus estudios profesionales. Creo que además de revelar al gran discípulo de sus maestros, que también es el doctor Fixamudio, ustedes podrán entender mejor el legado y la tradición en que echa raíces nuestra querida facultad, así como el engarzamiento de las generaciones de maestros y alumnos que le dan vida en cada momento. Debo decir que he pedido a la directora autorización para tomar unos minutos más de los que me correspondían, bajo la justificación de que no es un texto mío, es un texto del maestro Fixamudio. El título es Mis estudios profesionales en la Escuela Nacional de Jurisprudencia por Héctor Fixamudio. En el mes de febrero de 1942 me inscribí para cursar la licenciatura en Derecho en la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. El trámite era bastante rápido, pues no había necesidad de presentar examen de admisión, sino que bastaba con entregar el certificado que acreditaba el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria en una ventanilla del edificio central de la universidad en las calles de Justo Sierra. La encargada de todos los trámites era una dama de apellido Lupercio, de apariencia muy severa, pero en realidad bondadosa y tolerante, a pesar de las molestias que los estudiantes le dábamos de manera constante. Si mal no recuerdo, los primeros días de marzo me presenté con cierto temor en el edificio de mi nueva escuela, en la calle de San Ildefonso, esquina con la de República de Argentina, ya que entonces todavía era habitual hacer novatadas con los recién llegados. En efecto, me detuvieron varios alumnos de años superiores, me trasquilaron, me embarraron pintura en la cara y así tuve que viajar de regreso a mi casa en medio de las risas de mis compañeros de autobús. Fue preciso ir a la peluquería para que me raparan por completo y en la casa batallaron para quitarme la pintura con agua rasa. Cuando me inscribí en el segundo año de la carrera, convencí a varios compañeros de que hiciéramos una campaña para acabar con las novatadas, que eran humillantes para los recién ingresados, a los que, por el contrario, debíamos recibir con amabilidad. No fue posible lograrlo de inmediato, pero en pocos años más desapareció esta desagradable costumbre. Mi generación era pequeña si la comparamos con las generaciones actuales, que tienen más de 1000 egresados cada año, sin contar a los que no concluyen sus estudios por diversas razones. Nuestras compañeras eran pocas, no más de 15 o 20, pues en esa época las mujeres que se inscribían en alguna licenciatura de la universidad lo hacían preferentemente en las carreras de letras, de historia y de filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahora las mujeres son ya mayoría en la Facultad de Derecho de nuestra universidad.
Tuve la grata sorpresa de que varios de mis compañeros de estudios fueran amigos y condiscípulos de la Escuela Nacional Preparatoria, y entre ellos recuerdo aquí a Lucio Cabrera, Agustín Arias Lazo, a quien conocí incluso desde la secundaria 4, y Fausto Vega, por muchos años secretario administrador del Colegio Nacional. También ingresaron en la generación 42 varios compañeros provenientes de otras escuelas públicas y privadas, a los que recuerdo con afecto, como Arturo Schroeder Cordero, Rafael Espino del Castillo, Juan Manuel Gómez Morín y José Luis Siqueiros. También continué con la amistad muy cercana que tenía con dos condiscípulos que conocí durante los 2 años que coincidieron conmigo en la Escuela Nacional Preparatoria. Me refiero a Víctor Manzanilla Schaffer y Ricardo Garibay. Por lo que respecta al primero, recuerdo que un grupo de alumnos nos reuníamos para estudiar varias materias en la casa de Víctor, en las calles de Mérida, de la colonia Roma, en el domicilio de la familia Manzanilla, encabezada por el licenciado Víctor J. Manzanilla y su esposa, la señora Rosa Schaffer, descendiente de alemanes. Una de las razones para aceptar la invitación de esa familia a estudiar en su domicilio era reunirnos en la biblioteca de don Víctor, que además de obras de cultura general, contenía un buen acervo de libros jurídicos que nos eran de gran utilidad para preparar los exámenes, y la familia Manzanilla también nos invitaba con frecuencia a comer con ellos y nos acogía con gran afecto. Por lo que respecta a Ricardo Garibay, ya fallecido, lo recuerdo con gran cariño por varias razones. En primer término, por la amistad iniciada en la Escuela Nacional Preparatoria, en la que coincidimos en varias materias, pues también se había decidido por la especialidad en Ciencias Sociales. Tenía siempre un espíritu festivo y un gran sentido del humor, y mostraba desde entonces predilección por la literatura. Como un ejemplo de ese buen humor, recuerdo que era afecto en bromar a otras personas por teléfono. Una broma bastante graciosa tenía que ver con una persona que se anunciaba profusamente en los periódicos como cultivadora de las ciencias ocultas y adivinadora del futuro, con el nombre inventado de Zulema Moray Magelo. Ricardo nos invitó a varios amigos y colegas a oír sus gracejadas, y tomando el teléfono se comunicaba con dicha señora y le preguntaba: ¿hablo con la señora Zulema Tomaima el Pelo? A lo que la interpelada no contestaba en árabe, sino con algunas groserías muy mexicanas. Entonces Ricardo concluye la broma con la frase: ¿a que no adivinas quién es el que te habla? Y la señora continuaba con mayor furia su retahíla de insultos. Es probable que se le hubiera roto su esfera de cristal. Los que pertenecimos a la generación 42 y a otras generaciones inmediatamente anteriores y posteriores, tuvimos la fortuna de que los profesores que nos impartieron cátedra fueran juristas de gran prestigio y de calidad intelectual muy reconocida. Entre ellas recuerdo a Lucio Mendieta y Núñez, Mario de la Cueva, Eduardo García Maínez, Felipe Tena Ramírez, Virgilio Domínguez, José Castillo Larrañaga, Leopoldo Aguilar, Vicente Peniche López, Javier de Cervantes, Mariano Salvador Azuela, Antonio Carrillo Flores. Como entonces no existía el profesorado de carrera en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, todos ellos impartían sus enseñanzas como profesores de asignatura, a cambio de una remuneración puramente simbólica, pues en realidad lo hacían por el deseo de transmitir sus conocimientos a los alumnos que teníamos la oportunidad de escucharlos. Todos ellos se desempeñaban con distinción en las diversas ocupaciones jurídicas, como abogados, funcionarios públicos o judiciales. En esa época no había libros de texto para todas las materias. En algunas se utilizaban manuales extranjeros que todavía no estaban traducidos al castellano. En el curso de Introducción al Derecho Civil, que se cursaba en el primer año, nuestro profesor Eliseo Santaella, que era juez de lo civil, nos recomendó como libro de texto el manual del conocido jurista francés Marcel Plagnon, que debíamos consultar en su idioma original. Y lo mismo ocurría con la obra que se utilizaba en el primer curso de Derecho Romano del profesor francés Eugène Petit, que posteriormente se tradujo al castellano. Algunos de nuestros compañeros habían tomado lecciones de taquigrafía y la utilizaban para transcribir las clases de los profesores. Una vez transcritas, se presentaban a los profesores para que las autorizaran. Luego eran reproducidas en mimeógrafo, el medio técnico entonces utilizado para tal fin, para venderse a sus compañeros. Pero también había apuntes transcritos con el mismo sistema que se vendían a los alumnos, pero que no estaban autorizados por los profesores. La costumbre general, que todavía perdura, era la de tomar apuntes personales manuscritos como base única, sin auxilio de ningún libro, para aprobar los exámenes, con los pobres resultados que eran de esperarse con tan escasos conocimientos.
La tecnología ha venido en auxilio de quienes no acuden a los libros de consulta, pues pueden grabar con el permiso de los profesores las clases que estos dictan y gracias a ello sus propietarios ya no pueden calumniarlos en los exámenes. Algunas materias me interesaron particularmente. Del primer año, ya que entonces no se había implantado el sistema semestral, me viene a la memoria el curso de Introducción al Estudio del Derecho que nos impartió nuevamente, como en el segundo año de la Escuela Nacional Preparatoria, pero ahora con mayor profundidad. El profesor nos recomendó el texto del destacado jurista Trinidad García, padre de mi compañero de generación Jaime García Terrés, fallecido en 1996, quien se distinguió como un excelente estudiante de Derecho, pero que con posterioridad se dedicó a la literatura e ingresó en el Colegio Nacional en el año de 1975, donde tuve el gusto de volver a encontrarlo. También me impresionó en otra dirección la materia intitulada Introducción a la Economía, en la cual nos impartió sus conocimientos el destacado abogado Manuel R. Palacios, pero en esa época con una orientación claramente marxista. Por ello nos costó un gran esfuerzo analizar las ideas económicas de Carlos Marx y especialmente su libro El Capital, traducido al español por Wenceslao Roses, quien por cierto también enseñó algunos años en la Escuela Nacional de Jurisprudencia para posteriormente trasladarse a la Facultad de Filosofía y Letras, donde fue profesor de filosofía por muchos años hasta su fallecimiento. Traté de leerlo y comprenderlo, pero me fue muy difícil hacerlo, hasta que consulté a un bibliotecario de la Escuela Nacional Preparatoria, quien me recomendó un libro de un autor francés de la misma tendencia intitulado Introducción al Marxismo, y que con bastante claridad exponía los intrincados principios filosóficos y económicos del fundador del marxismo. Gracias a este volumen, la enseñanza del profesor Palacios me fue menos difícil de entender, aun cuando en el examen no me fue demasiado bien. Del segundo año tengo buenos recuerdos de los profesores que nos explicaron algunas disciplinas, entre ellas el curso relativo a obligaciones, impartido por don Leopoldo Aguilar, quien no obstante la aridez de esta materia, al menos para mí, la explicaba de manera muy accesible. Tuve la fortuna de hacer amistad con don Leopoldo, quien desempeñó por muchos años con gran distinción y honestidad el cargo de juez quinto civil del Distrito Federal y no ascendió a magistrado del Tribunal Superior como otros jueces con muchos menores merecimientos. También recuerdo con afecto las enseñanzas de don Mario de la Cueva, quien era muy conocido por sus estudios en Alemania y la publicación de su clásico libro sobre Derecho del Trabajo. Pero no fue en esta materia en la que tuve la fortuna de recibir sus clases, sino en la de Teoría del Estado, compleja pero fundamental disciplina en la que nos impartió lecciones memorables. Todavía no había publicado un libro sobre esta materia, pero circulaban unos apuntes no autorizados por el maestro, quizá porque no gozaban de su precisión, pero que nos servían de guía. Puedo afirmar que me fue bien en el examen oral, que era bastante severo. No tuve contacto directo entonces con el ilustre maestro don Eduardo García Maínez, aun cuando sí leí su libro fundamental, Introducción al Estudio del Derecho, cuya primera edición, con prólogo del también muy distinguido profesor Virgilio Domínguez, fue publicado por Editorial Porrúa en el año de 1940, y desde entonces la misma editorial lo ha seguido publicando y rebasa ya medio centenar de ediciones y reimpresiones. Traté con don Eduardo posteriormente como mi profesor de posgrado, pero desafortunadamente no terminó el curso debido a un grave problema familiar, y lo sustituyó el también destacado filósofo Rafael Preciado Hernández, de diversa orientación filosófica, pero también excelente expositor. Quiero mencionar mi deuda de gratitud con otro destacado profesor de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, don José Castillo Larrañaga, un distinguido procesalista mexicano que se asoció con el notable procesalista y civilista de la emigración española, don Rafael de Pina Millán, para escribir un libro dedicado a la enseñanza de la materia, Instituciones de Derecho Procesal Civil. Este libro sirvió de guía a varias generaciones de estudiantes y fue el que me inició en el estudio del derecho procesal, que fue la materia por la que me sentía atraído desde entonces, pero esa preferencia también se debió a la calidad de las clases impartidas por el maestro Castillo Larrañaga, quien se distinguía por su gran generosidad con sus alumnos y particularmente conmigo, de manera que cuando tuve que iniciar los trabajos para mi tesis de licenciatura, le solicité a don José que fuera mi director, lo que aceptó con gusto y gran dedicación. Al terminar el tercer año de la licenciatura, que culminé como en años anteriores con buenos resultados, empecé a sentir un fuerte malestar y un intenso cansancio que me impedían concentrarme en los estudios. Consulté con el médico de la familia, el doctor de los Cobos, quien me recomendó acudir al Instituto Nacional de Nutrición,
pues no obstante los análisis que me pidió y a los que me sometí, no encontraba ningún padecimiento orgánico. Presenté en la recepción la carta del doctor de los Cobos y sin dilación me tomaron mis datos personales y la descripción de síntomas. Me expidieron un carnet y me dieron cita en pocos días. Me recibió un médico muy atento, quien me hizo preguntas y me examinó cuidadosamente, y de manera inicial consideró que padecía una aguda depresión que era necesario superar. Asimismo, juzgó necesaria una junta con otros médicos del hospital a los que me presentó, y todos ellos se interesaron en mi caso, que no era común. Una de las preguntas que me hicieron fue si había sufrido alguna pena reciente, como la pérdida de un amigo o pariente, y les causó extrañeza saber que la muerte de mi madre, que me había entristecido profundamente, había ocurrido en diciembre de 1940, es decir, 5 años antes, y llegaron a la conclusión de que la depresión aguda que padecía era un efecto retardado de ese doloroso acontecimiento. Como resultado de esa reunión, el médico me dio un tratamiento de varios meses con antidepresivos, pero con recomendaciones sobre la conducta que debía seguir para recuperarme del estado que me aquejaba. Me aconsejó que debido a mi cansancio intelectual, únicamente cursar y presentar exámenes como máximo en 4 materias anuales, y así lo hice. El tratamiento fue acertado, pues me recuperé lentamente, pero con firmeza, aun cuando la consecuencia fue que finalicé mis estudios y presenté el último examen a fines de 1949, es decir, con 3 años de retraso en relación con mis compañeros de generación, los que concluyeron sus estudios a fines de 1946. Recuerdo el examen con el cual terminé todas las materias de la licenciatura, que se efectuó en noviembre de 1949, y fue el relativo al segundo curso de Derecho del Trabajo que nos impartió con gran profundidad el maestro José Campillo Sáenz. Preferí ser el último alumno en el examen oral de esa materia. Don José Campillo, que era muy cortés y educado, me felicitó por mi examen oral que había preparado con cuidado, pues ya estaba recuperado plenamente de la depresión que me había afectado durante varios años. Y además tuvo la amabilidad de invitarme a cenar en un buen restaurante, pues tenía una situación económica desahogada como alto funcionario de la Cámara Minera de México. La reunión fue muy agradable y conversamos ampliamente, no solo sobre cuestiones jurídicas, sino también culturales en general, y de ahí nació una amistad que duró por muchos años. Si bien padecí un retraso considerable en mis estudios para terminar la licenciatura en Derecho, en compensación tuve la ventaja de coincidir con otras 3 generaciones de estudiantes y pude conocer a varios de sus integrantes. No obstante, siempre me consideré vinculado de manera definitiva con la generación 1942 y asistí regularmente a las reuniones sociales organizadas por su presidente, mi amigo Víctor Manzanilla, especialmente a las comidas de fin de año, que siempre recuerdo con gusto. Pero en los últimos años los miembros de la generación han iniciado progresivamente su marcha definitiva, y los asistentes a nuestros encuentros, que en los últimos años se habían realizado en el Club Asturiano de Polanco, se fueron reduciendo cada vez más, hasta que quedamos pocos sobrevivientes, algunos de ellos con graves problemas de salud que les impiden su comunicación con los demás. Muchas gracias. A continuación, la doctora María Leoba Castañeda Rivas dirigirá un mensaje a nuestro homenajeado. Muy distinguidos integrantes de nuestra mesa de honor, nuestro homenajeado, el doctor Héctor Fix Zamudio, para quien pido un caluroso aplauso por estar aquí en esta su Facultad de Derecho. Agradezco infinitamente el apoyo que nuestros compañeros y queridos universitarios, distinguidos universitarios, profesan hacia nuestro homenajeado, especialmente al doctor José de Jesús Orozco Enríquez, integrante muy destacado de nuestra honorable Junta de Gobierno. Bienvenido.
También me es muy grato recibir aquí en esta su facultad a otros dos universitarios de gran valía, a Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y por supuesto al doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, quien también, nacido de esta facultad y después adoptado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ahora se desenvuelve como el defensor de los derechos universitarios. Esta mesa de honor es una mesa de honor de lujo porque tenemos un objetivo común y fundamental: rendir homenaje, pero al mismo tiempo honrarnos al rendir ese homenaje a quien este honor lo lleva en su sangre y lo lleva en sus entrañas. Distinguidos integrantes de nuestro Consejo Técnico de la Facultad de Derecho, distinguidas y distinguidos directores de seminario, presidentes de colegios, de profesores, distinguidos catedráticos que forman parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas y también nos hacen favor de prestar su tiempo para trabajar aquí, a nuestros queridos catedráticos que nos acompañan aquí el día de hoy, funcionarios, y especialmente a los alumnos. A nuestros alumnos que son el fin, que son el objetivo, que son el principio por el cual nace una universidad. Para mí es sumamente grato, y si hay razones de que los torcimos el bracito para que estén aquí, como decía mi querido amigo Héctor Fix Fierro, pues ahora resulta que ustedes están encantados porque comparten algo tan valioso como es la fundación de nuestra casa de estudios, la fundación de esta nuestra alma mater que nos acoge, nos cuida y nos protege, y uno de ellos, un destinatario y beneficiario de esta casa de estudios, es nuestro hoy homenajeado. Nuestro hoy homenajeado, que es un universitario de tiempo completo, con un corazón tan grande que puede albergar a varios alumnos como tutor, como pupilos en el carácter de tutor, como estudiantes en el carácter de catedrático. También tiene pupilos en su desenvolvimiento en la vida profesional, en la Suprema Corte de Justicia, en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en nuestra Junta de Gobierno, de manera que, y después de todo lo que aquí se ha dicho de nuestro distinguido homenajeado, yo quiero destacar solamente una última cuestión. Hay una gran diferencia entre ser profesor y ser maestro. El profesor informa. El profesor tiene la función de terminar un plan, un programa, una meta, pero el maestro forma. El maestro forja y esculpe día a día a los alumnos que la vida le ha encomendado. Y yo veo que aquí hay una gran capacidad y cualidad de un maestro que, silencioso, tranquilo, verdaderamente sencillo, ni siquiera se ufana de las obras que ha creado, y veo aquí sentadas muchas obras en masculino y en femenino de nuestro querido maestro, de manera que esa es la gran valía de nuestro homenajeado: ser un hombre sencillo que ahora abre su corazón y nos dice: ya no me gusta, porque no me gusta que me vean con casi 90 años de edad, ya no me gusta dar clase presencial, pero les digo algo, nos sigue dando cátedra a distancia. De manera que él sigue forjando los elementos que tienen que ver con las materias en las que él es un experto.
pero dándonos la formación para que aquí ahora todos sus alumnos, hoy profesores, puedan dar testimonio de ese gran conocimiento y empiecen a replicar las teorías, las doctrinas, los criterios doctrinales, las cuestiones prácticas, el trabajo que nos va haciendo grandes como comunidad, porque todo lo que tenemos los universitarios enfrente deriva de nuestra ley orgánica, deriva de la composición de nuestra universidad y es básicamente 3 labores que yo reconozco en nuestro distinguido homenajeado. La primera, el ser docente, ser investigador y tercero, difundir la cultura. Es una triada muy importante porque al mismo tiempo que enseña, a su alumno le obliga a aprender a investigar. Enseña, pero para que los demás lleven su palabra y la vayan replicando. Y así vemos de qué manera se puede hacer una difusión de la cultura y esto engrandece a nuestra universidad para que por nuestra raza siga hablando el espíritu. Esto es algo de una gran magnitud, formar y forjar y no nada más dar información del conocimiento. Por eso la gran oportunidad para esta facultad, para esta, querido maestro, su facultad, de tenerlo aquí el día de hoy, porque les quiero decir algo. Él no quería este homenaje. A él le da pena, se siente incómodo, no le gusta que le hagamos apapachos ni reconocimientos por esa gran sencillez que lo caracteriza y que es algo que todavía lo hace mucho más grande. Enhorabuena, los felicito, me felicito de que estemos juntos rindiendo este tributo y nuestra Facultad de Derecho, por conducto de su consejo técnico, trabajó. Esta es una sorpresa que le tengo, me va a regañar, pero vale la pena el regaño. Tenemos prácticamente un acuerdo del consejo técnico que me gustaría que el señor secretario le dé lectura a ese acuerdo para que se determine cuál es la presea con la que esta facultad le reconoce el día previo a su cumpleaños, del signo Virgo, por supuesto. No sé si hay por ahí de otros que no sean los Virgo, pero me da muchísimo gusto que él nos acompañe el día de hoy, que podamos dar movimiento y calidad por la preclaramente de nuestro maestro. Y bueno, estoy muy contenta y le cedo la palabra al señor secretario de esta facultad para que nos diga cuál es el contenido de ese acuerdo de nuestro honorable Consejo Técnico de la Facultad. Buenos días. En mi calidad de secretario general y secretario del H Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, certifico que el H Consejo Técnico de esta facultad, en su sesión ordinaria de 27 de agosto de 2014, adoptó el siguiente acuerdo. Se aprueba por aclamación la propuesta que envía la doctora María Leoba Castañeda Rivas, presidenta del H Consejo Técnico, para reconocer con la venera Facultad de Derecho al doctor Héctor Flix Zamudio, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y jurista excepcional, por su extensa y además destacada trayectoria académico-universitaria. Doy fe.
Señora directora de nuestra querida Facultad de Derecho, la primera dama que ocupa esta posición, y espero que sigan otras, porque estamos los abogados en deuda con la cuota de género. Pero veo que hay más alumnas que alumnos, así es que después los que vamos a reclamar la cuota de género. Bueno, quiero decir, sí, me siento incómodo en los homenajes porque siempre los amigos tienden a exagerar. Yo no me reconozco en esa figura que trazan con tantas cualidades, tantas cosas, ¿no? Y yo no siento de dónde sacan esos epítetos. Entonces, seguramente de la amistad, y se los agradezco. No corresponden a lo que yo me siento, ni a lo que yo soy, pero les agradezco mucho. Yo fui profesor, como muchos de los que están aquí presentes, y también fui alumno, como ustedes lo van a oír, en unas memorias que estoy escribiendo, que podía titular Memorias de un desmemoriado, porque ya me fallan algunos aspectos de los recuerdos que tengo. Pero pues también impartí cátedra, también fui alumno y sufrí como alumno, porque pues, teníamos también exámenes, entonces eran orales y eran pues un poco más complicados de defender oralmente las tesis. Y recuerdo también que en esa época había las fichas, es decir, un cajoncito con unas bolitas ahí, y que era un mecanismo que sacaban una bolita y entonces era una ficha del programa, sacaban 3, escogían una y así eran los exámenes. A veces yo me encontraba alumnos que me enseñaban fichas de un color distinto de la cajita. Entonces pues había siempre esta posibilidad de conseguir algunas que no eran las adecuadas. Pero en fin, a mí me tocó ese sistema y después cuando fui profesor pues les decía olvidémonos de la cajita y mejor hago ciertas preguntas. El problema no era con los alumnos que sabían bastante porque pues rápidamente salían. El problema es con los alumnos que no sabía uno si iban para un lado y si iban para el otro. Entonces en ese sentido, pues ahora son mejores los exámenes escritos, aunque no tan fáciles, porque uno tiene que estar anotando los errores cuando regresa uno al examen, que a veces los tienen, no siempre. Entonces, pues yo puedo decir que comprendo a los alumnos, comprendo a los profesores, porque yo tuve las dos categorías. Ahora, cuando fue alumno, bueno, pues fue allá hace muchos años, pero sí lo recuerdo con gran afecto aquellos años, que éramos pocos, pero que teníamos muy grandes maestros en nuestra Escuela Nacional de Jurisprudencia, que estaba allí en la esquina de Argentina y San Ildefonso. Bueno, todavía sigue estando ahí, aunque ya no es la escuela no es la Facultad de Derecho. Entonces yo recuerdo todo eso con mucho afecto y por eso estoy escribiendo algunos recuerdos, si es que los recuerdo, para tener esa posibilidad. Entonces, pues yo les agradezco mucho este homenaje que yo no quiero merecer. Yo me siento como uno de tantos profesores, no de ninguna manera excepcional, pero me ha tocado la suerte de vivir muchos años. Bueno, no sé si será suerte o no. Ya los achaques lo afectan a uno bastante. Pero de todas maneras, pues aquí estoy como sobreviviente de mi generación. Y pues bueno, recordando muchos años, como alumno, como profesor, como funcionario,
de esta universidad. Sigue funcionando. Yo pensé que ya había aburrido el micrófono. Entonces, bueno, pues no le queda a uno más que tener sentido del humor. Este es algo que nos permite a uno ir sobrellevando los problemas que trae la vejez, sobre todo una vejez próxima a Matusalén. Y bueno, pues yo no tengo más que agradecer este homenaje, no lo considero merecido, pero desde luego lo agradezco, porque proviene de amigos queridos, que por supuesto no me ven con un lente mucho más optimista. Aquel epigrama de Campoamor, poeta español, que decía: en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Me están mirando con color rosa, con anteojos color rosa. No es así, pero de todas maneras se los agradezco, pues sería peor que vieran con un cristal negro. Entonces, yo no quiero pronunciar un discurso, simplemente decirle a los profesores y a los alumnos que los agradezco que estén aquí. Yo también ocupé, no en este edificio, pero en el anterior Pallares, que siempre ha sido la aula magna, con este gran jurista del siglo pasado. Yo tuve como profesor a su hijo, Eduardo Pallares. También asistí a estas sesiones y por lo tanto pues tengo esos recuerdos inolvidables. Solamente quiero pues simplemente dar las gracias a las personas que me dirigieron estas palabras tan amables, tan generosas y tan apartadas de la realidad. Bueno, de mi hijo no puedo decir otra cosa. Que tengo el orgullo de que ha seguido mis pasos. Eso sí, porque no siempre un hijo suyo puede seguir los pasos del padre, tiene otras vocaciones, otras inclinaciones. Así es que cuando dijo que quería estudiar Derecho, pues yo me sentí muy contento que así fuera. Y que siguiera mis pasos porque podía tener otra dedicación. Así es que muchas gracias a los miembros de la mesa de honor, especialmente a la señora directora, y muchas gracias a los profesores aquí presentes y a los descendientes de algunos profesores que yo conocí hace mucho. Me refiero a don Fernando Flores García. Y pues simplemente terminar diciendo que es un recuerdo muy grato esta Facultad de Derecho, entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia, y estoy muy contento de estar con todos ustedes. Buenos días, compañeros, maestros y autoridades presentes en esta aula magna. Mi nombre es Viviana Moreno, soy estudiante de primer semestre en la Facultad de Derecho y hoy tengo el honor de dirigir unas palabras al doctor Fix Zamudio. Para las generaciones que nos iniciamos en la fascinante trayectoria del estudio del Derecho, el doctor Fix Zamudio es un ejemplo y un incentivo fundamental para continuar avanzando y contribuyendo a la ciencia jurídica en nuestro país sobre el rumbo que a lo largo de su prolongada trayectoria el maestro ha sabido definir. Recibe entonces, doctor Héctor Fix Zamudio, con nuestro reconocimiento la seguridad de nuestro compromiso hacia la excelencia académica, que sin duda tiene en su persona a uno de los más destacados exponentes. Y en nombre de la comunidad estudiantil, le deseo anticipadamente un feliz cumpleaños y le hago entrega de un pequeño pastel. Muchas felicidades y muchas gracias.